Mi jefe robó mi proyecto millonario y descubrí que dormía con mi esposa en mi propia cama. Entré a la oficina del director general esperando un ascenso y salí escoltado por seguridad, acusado de robar 10 millones de pesos que mi mejor amigo ya se había gastado con mi esposa. Híjole, todavía me arde la sangre al recordar la cara de cinismo que pusieron todos. Pensé que tenía la vida perfecta, un puesto senior en uno de los despachos de arquitectura más importantes del país, una casa que terminamos de pagar hace poco y una mujer, Juliana, que según yo, era mi motor para despertar cada mañana. Pero la neta es que solo era el payaso en una función de circo que ellos mismos habían montado a mis espaldas. Yo soy Said. Llevaba 3 años trabajando en el proyecto Ecosfera, un diseño de complejo habitacional autosustentable que iba a revolucionar la construcción en el norte del país. Mi jefe directo era Osiel, mi mejor amigo desde la universidad. El tipo fue el padrino en mi boda, el que me prestó su coche cuando el mío se descompuso, el que sabía todos mis secretos. O eso creía yo. Said, este proyecto te va a poner en el mapa mundial, neta, me decía Osiel mientras nos tomábamos unos tequilas en mi terraza. Yo me voy a encargar de que los socios vean que tú eres el cerebro detrás de todo. Confía en mí, hermano. Yo confiaba ciegamente. Le enviaba cada avance, cada render, cada cálculo de presupuesto a su correo personal para que él le diera el visto bueno antes de la presentación final. Estaba tan enfocado en el trabajo que no me di cuenta de que el ambiente en mi propia casa estaba cambiando. Juliana, que siempre había sido muy cariñosa, empezó a ponerse distante. Decía que estaba cansada por su trabajo en la galería de arte o que simplemente necesitaba espacio. Pero lo peor todavía no pasaba. Llegó el día de la presentación ante los inversionistas internacionales. Era mi momento. Llevaba mi mejor traje, mi memoria USB con la presentación final y todo el entusiasmo del mundo. Pero cuando entré a la sala de juntas, Osiel ya estaba ahí. La pantalla ya mostraba mis diseños, pero con un logotipo diferente y un nombre de autor que me dejó frío, Osiel Sandoval, director creativo único. ¿Qué es esto, Osiel? Le pregunté en un susurro, sintiendo que el corazón me latía en las orejas. Osiel ni siquiera me miró. Empezó la presentación hablando de su inspiración, de cómo él había pasado noches sin dormir diseñando cada curva del edificio. Yo intenté levantarme para reclamar, pero en ese momento entró el director general del despacho con una carpeta de documentos. Said, qué bueno que llegas, dijo el director con una voz gélida. No te molestes en sentarte. Hemos hecho una auditoría interna y descubrimos que has estado desviando fondos de la partida de materiales hacia una cuenta externa a tu nombre. 10 millones de pesos, Said. Estás despedido y ya hay una denuncia en la fiscalía. Me quedé helado. No podía hablar. Miré a Osiel buscando ayuda, pero el tipo solo puso una cara de fingida decepción y dijo: No lo puedo creer, hermano. ¿Por qué lo hiciste? Te di toda mi confianza y me pagas robándole a la empresa. Me das asco. Me sacaron de ahí como a un criminal. No me dejaron ni recoger mis cosas. Caminé hacia mi coche sintiendo que el mundo se me venía encima. No entendía nada. ¿De qué cuenta hablaban? ¿Cómo podían decir que yo robé si apenas me alcanzaba para la hipoteca? Llegué a mi casa buscando consuelo en Juliana. Necesitaba contarle la pesadilla que acababa de vivir. Pero cuando abrí la puerta, no escuché palabras de apoyo. Escuché risas. Venían de nuestra habitación. Caminé sin hacer ruido, sintiendo que las piernas me pesaban 1 tonelada. La puerta estaba entreabierta. Ahí, en mi propia cama, estaban Juliana y Osiel. Estaban celebrando. Tenían una botella de champaña y hablaban de lo fácil que había sido quitarme del camino. ¿Viste su cara?, decía Osiel, riéndose mientras abrazaba a mi esposa. Se quedó mudo. No tiene ni idea de que la cuenta donde pusimos el dinero la abrió tu hermano Abner usando su firma digital. Eres un genio, mi amor, contestó Juliana, y ese mi amor me dolió más que cualquier golpe. Ya me urgía que lo corrieran. No soportaba fingir que lo quería un día más. ¿Cuándo nos vamos a la casa de la playa? Ahí fue cuando todo se volvió peor. No era solo una traición laboral. Era un plan orquestado por mi mejor amigo, mi esposa y mi propio hermano, Abner. Me cayó el 20 de que Abner, que trabaja en un banco, había sido el encargado de falsificar mi identidad para crear la ruta del dinero que ahora me estaba incriminando. Me estaban usando como el chivo expiatorio perfecto, o si él se quedaba con mi gloria profesional, Juliana con mis bienes y Abner con una jugosa comisión. Me quedé unos segundos ahí, paralizado, pero luego la rabia me dio una claridad que nunca había tenido. No entré a gritar. Sabía que si lo hacía, ellos se pondrían a la defensiva y yo no tendría pruebas para la policía.
Me fui de la casa sin que me vieran. Lo que encontré después cambió todo mi panorama. Me acordé de que yo tenía una cámara de seguridad oculta en la sala que instalé cuando tuvimos problemas con una empleada doméstica hace años. Nadie recordaba que seguía ahí, ni siquiera yo. Me conecté desde mi celular y empecé a descargar las grabaciones de las últimas semanas. Ahí estaba todo. Osiel entrando a mi casa a plena luz del día. Abner sentado en mi comedor con una laptop, mostrándole a Juliana cómo estaba haciendo las transferencias para que parecieran mías. Los escuché planear cómo me iban a dejar en la calle y cómo Juliana pediría el divorcio alegando conducta delictiva para quedarse con la casa y el coche sin que yo pudiera reclamar nada. Pero tenemos que estar seguros de que Said no tenga copias del proyecto original, decía Abner en una de las grabaciones. Si él demuestra que los archivos son suyos desde hace 3 años, el plan se cae. No te preocupes, respondía Osiel con una sonrisa de víbora. Ya borré todo de su computadora de la oficina y le metí un virus a su disco duro externo ayer que me invitó a cenar. No tiene nada. Se equivocaban. Yo siempre he sido un poco paranoico con mi trabajo. Tenía una copia de respaldo física en una caja de seguridad en un banco que ni mi esposa ni mi hermano conocían. Tenía los bocetos a mano, fechados y firmados, y los correos originales que le envié a Osiel a su cuenta personal, los cuales él creía haber borrado de mi bandeja de salida, pero que yo había guardado en una carpeta oculta de archivos temporales. Pasé 3 días escondido en un hotel barato, armando el rompecabezas. No contesté las llamadas desesperadas de Juliana que fingía estar preocupada. Me contacté con un abogado penalista muy pesado que me recomendó un antiguo profesor. Le enseñé todo, las grabaciones de la cámara, los archivos originales, las pruebas de la manipulación de Abner. Said, esto es oro molido, me dijo el abogado. No solo vamos a limpiar tu nombre, vamos a mandarlos a la cárcel por robo de propiedad intelectual, fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Pero tenemos que esperar al momento justo. Ese momento llegó una semana después. El despacho iba a celebrar una gala por el contrato del proyecto Ecosfera. Iba a ser el evento del año. Osiel iba a ser el protagonista y Juliana, por supuesto, iría como su invitada especial, según ellos, ya estaban empezando a salir después de mi escándalo. Llegué a la gala de smoking. El guardia de la entrada intentó detenerme, pero le mostré una orden judicial que mi abogado había tramitado. Entré justo cuando Osiel estaba en el escenario, a punto de recibir un reconocimiento de manos del director general. Espero que el premio incluya una buena defensa legal, Osiel. Grité desde el fondo del salón. Todos los reflectores se giraron hacia mí. La cara de Osiel fue un poema, pasó del triunfo al pánico en un segundo. Juliana, que estaba en la primera fila, se puso pálida. ¿Qué haces aquí, Said? Vete antes de que llame a la policía. Gritó el director general. No se preocupe, señor, la policía ya viene para acá, contesté con una calma que me sorprendió. Pero antes, me gustaría que todos vean quién es el verdadero autor de Ecosfera. Mi abogado, que estaba en la cabina de control, porque habíamos sobornado al técnico de luces, proyectó en las pantallas gigantes no el proyecto, sino las grabaciones de mi casa. Se escuchó clarito a Osiel diciendo cómo me había robado el diseño. Se escuchó a Abner explicando cómo falsificó mi firma. Se vio a Juliana besando a mi mejor amigo en mi propia cama mientras brindaban por mi ruina. El silencio en el salón era sepulcral. Fue la humillación más grande que he visto en mi vida. Juliana intentó taparse la cara, pero no había dónde esconderse. Osiel trató de bajar del escenario, pero 2 agentes de la policía ministerial ya lo estaban esperando en las escaleras. Osiel Sandoval, queda usted detenido por fraude y robo de propiedad intelectual, dijo el oficial, poniéndole las esposas. Abner fue detenido esa misma noche en su departamento. Intentó decir que yo lo había obligado, pero las grabaciones lo hundieron por completo. A Juliana no la detuvieron de inmediato, pero la demanda de divorcio que le entregué ahí mismo, frente a todos, incluía una cláusula de anulación por dolo y fraude, lo que significaba que se iba a quedar sin un solo peso de lo que construimos juntos. Lo que encontré después cambió todo mi panorama, una vez más. Resultó que Osiel no solo me estaba robando a mí, el despacho descubrió que llevaba años haciendo lo mismo con otros arquitectos junior que no tenían los recursos para defenderse. El tipo era un parásito profesional. El director general me pidió perdón públicamente y me ofreció la dirección creativa del despacho con un sueldo que triplicaba el anterior. Acepté, pero solo por un tiempo. Necesitaba limpiar mi nombre por completo antes de seguir adelante. Hoy, 6 meses después, soy el dueño de mi propio despacho. Ecosfera se está construyendo y mi nombre está en la placa principal. Osiel y Abner están cumpliendo una condena de 7 años en el reclusorio.
Juliana vive con su madre, en la ruina, porque nadie en el mundo del arte quiere trabajar con alguien que participó en una estafa tan mediática. Me quedé solo, es cierto. Perdí a mi mejor amigo, a mi hermano y a mi esposa en una sola noche. Me dolió en el alma darme cuenta de que la gente que más amaba era la que más me odiaba en secreto. Pero la neta, prefiero 1000 veces esta soledad llena de paz que vivir rodeado de hienas que solo esperaban a que me descuidara para devorarme. Al final, recuperé mi vida, mi trabajo y mi dignidad. Me cayó el 20 de que a veces, para construir algo nuevo y sólido, primero tienes que dejar que todo lo podrido se caiga a pedazos, _.